del ECOE porque la doctora Lisa pues ha estado un poco enferma, entonces no puede hablar mucho con ustedes sobre el ECOE y pues algunos ya se me han acercado a preguntarme cosas, así que vamos como a empezar a hablar un poquito sobre eso pero de antemano pues les cuento que cuando ustedes van a ver unos cambios que pues yo todavía no conozco y que me acabo también de enterar yo, entonces de eso sí no puedo hablar porque les estoy dando una información errónea. Listo. Bueno, entonces me presento, yo soy Isabel González Tapias, además de ser la persona encargada para gran parte de sus semestres, hoy también hago parte, pues hasta hoy, literal, hoy es mi última tutoría, del grupo de tutores académicos de salud e infección, quienes en conjunto con los de medicina interna les van a dar, si no estoy mal, no creo que es mañana, la tutoría de cómo se hace el ECO, entonces para que vayan terminando de afinar los detalles para mañana y para la evaluación, listo. Entonces, ¿qué es como lo más importante y los que yo utilicé como para preparar esta tutoría y en su momento también para preparar mi ECOE? El primero que ven a la izquierda es el libro de Stephen McGee, que me parece que es un libro que habla mucho pues sobre la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos clínicos. El segundo, la semiología argente, para mí el mejor libro que tiene la medicina, me sirvió también mucho pues para repasar semiología, por sus videos, por sus casos clínicos, por todo. Y yo personalmente, pues, además porque trabajo pues para ellos, utilizo mucho la plataforma de ambos, entonces también se la recomiendo mucho, incluso pues si hubiéramos podido hacer esta actividad presencial, nosotros hacíamos casos clínicos de ambos y lo hacíamos tipo ECOE. Entonces, pues si alguno tiene suscripción a la plataforma o quiere pues aprovechar los días gratis que tiene, para que miren pues los casos clínicos que tienen ahí ellos disponibles, que se hacen literal tipo ECOE. Y esas otras páginas, como es el GORGAS, el Physical Diagnosis PDX y el del CDC, que es para identificación de parásitos, les pueden ayudar también a repasar un poco sobre casos tanto de infectología como de semiología pues normal, falla cardíaca, endocrino, lo que sea. Y también, obviamente, pues algo que me parece que es muy complejo para nosotros, como lo es la diarrea. Díganle por favor al compañero que entre con el correo de la U. Ah, bueno, tira todo. Listo. Continuando. Entonces, ¿qué haremos hoy? Vamos a hablar un poquito sobre esos consejos para el ECOE. Vamos a enfocar a los pacientes con sospecha de infección. Vamos a hablar un poquito de cómo se enfoca la fiebre. Ya vi que algunos han ido adelantando un poco, pues, como sus cuadritos de resumen sobre los principales microorganismos que causan fiebre. Eso pues, es una pregunta compleja, pero hay personas que les sirve pues, enfocarlo así. La diarrea y como les contaba, en caso de que estuviéramos presencial, haríamos simulación, pero ya ustedes lo harán esta semana con los otros tutores. Entonces, consejos para el ECOE y para la vida, ¿cierto? Entonces, lo primero va a ser prepararse y presentarse, ¿cierto? Entonces, usted cuando volví, qué pena, se fue la luz en el pueblo, ya volvió. Un día cuando sean internos me entenderán. Bueno, esperen a ver, yo confirmo que ya hay luz, sí, listo. Creo que ahí dos va a dar, si algo pues miramos. ¿A qué hora tiene la tutoría mañana con los de medicina interna? ¿O cuándo la tienen? La tuvimos el viernes pasado. Ah, bueno, listo, ya la tuvieron, listo, súper. Bueno, voy a bajar así por si se me vuelve a salir. Entonces, lo importante, como les contaba, con el ECOE, creo que ya lo prepararon entonces, es que cuando ustedes
entren, se preparen genuinamente como si ustedes fueran a ver un paciente. Entonces, listo, ya ese es su paciente, sonría, preséntese, dése la mano, hable bien, hable claramente. Yo he sido de todo, yo he sido casi evaluadora, actriz, lo coordino y he visto pues que eso también habla mucho de su seguridad como médico y como futuro médico, ¿cierto? Entonces ustedes han sido también pacientes y uno sabe la diferencia entre un médico que presente seguridad como los que no presentan seguridad, ¿cierto? Listo, lo mismo, además de presentarse, eso les sirve como para acordarse de que lo primero con lo que uno empieza es con la identificación del paciente y lo otro es que tienen que confiar en ustedes mismos, ¿cierto? Primero que todo, esto lo llevan haciendo todo el semestre, ¿cierto? Idealmente. Y segundo que todo, lo harán por el resto de su vida. Entonces, la idea es que lo hagan bien porque lo van a tener que seguir haciendo por muchas veces más. Listo. Con la historia clínica, recuerden que nosotros utilizamos las preguntas abiertas, recuerden no incitar a preguntas puntuales, escucha activamente, mantenga el contacto visual en lo posible. Entonces, por ejemplo, dígale al paciente, mira, yo voy a estar anotando tus cosas en la hoja blanca que van a llevar, pero te estoy escuchando, cualquier cosa me puedes interrumpir, lo que sea, porque a veces nos da la sensación de que nosotros no escuchamos a los pacientes. Asegúrese que el paciente esté cómodo, en caso de que no, pues resuelva, te quieres sentar acá, te estarías más cómodo, no sé, cubriéndote, lo que sea, ¿cierto? Recuerden usar lenguaje profesional, incluso así estemos pues en un ambiente de evaluación y de universidad, y que siempre pues antes de terminar pregúntele al paciente si hay algo más que le gustaría mencionar. Esto más para la vida, en el ECO eso no lo evalúan y los actores tienen la indicación de no decirles las cosas que ustedes no preguntaron, ellos solo responden lo que les preguntan, sino no se los van a decir nunca en la vida. Entonces también pues esto para la vida. Con el examen físico, siempre decirle al paciente, voy a examinarte, te puedo examinar, y esto en el ECO es importante porque usted le tiene que decir a su profesor que lo está evaluando qué es lo que usted está haciendo y qué es lo que va a hacer y qué es lo que está buscando, ¿cierto? Entonces también acordarse de eso. Importante, lavado de manos, lo vieron ahí en el ítem, en la rúbrica, la higiene de manos es un punto de evaluación y ya también saben que hace parte de los 5 momentos del lavado de manos, ¿cierto? Antes del contacto con el paciente. Los gringos recomiendan que este espacio sirva como para que usted lo que ellos llaman el bonding, pues con el paciente, entonces usted lava las manos, usted puede aprovechar este espacio para decir, ve, a repasar qué se le olvida preguntarle los antecedentes. Ah, entonces me decías que trabajabas en dónde. Ah, no, doctora, yo soy minero. Ah, bueno, se le había olvidado preguntarle algo, aproveche y lo hace acá, ¿cierto? Recuerden ser muy esquemáticos, que nada haga falta, explicarle al paciente pues qué es lo que usted va a hacer, qué es lo que está buscando, qué es lo que está sospechando, observar, siempre mire al paciente, buscar qué es lo que usted considera que es lo patológico y lo agudo e importante en este momento, y nuevamente pues no repetir las maniobras dolorosas, en este caso pues son actores, pero en la vida real, si el Murray ya le dio positivo, ya no hay necesidad de volverlo a hacer. Al terminar, es muy importante porque en el cierre es donde hay pues como es la parte más desafiante. ¿Por qué? Porque acá los actores pueden preguntarle, ay doctor, me voy a morir, ay doctor, y ahí es cuando ellos van a probar su conocimiento. Y en esto falla mucho la gente, por ejemplo, en la fase bioética. Los problemas, pues, los casos clínicos de bioética son de cosas, por ejemplo, de salud e infección, de acto médico que ustedes ya conocen, y como ustedes conocen la fisiopatología, ustedes deberían de tener la capacidad de explicarle a los pacientes que por qué, no sé, si es una enfermedad de transmisión sexual o no, o por qué tengo una enfermedad de transmisión sexual si yo no le he puesto los callos a mi pareja, etcétera, ¿cierto? Es importante explicarle al paciente qué le pasa y usted por qué está tomando esa conducta que está tomando. Recuerde pues que ahí debe de hacerlo pues en un lenguaje entendible. Nosotros, obviamente, como médicos generales, tenemos muy importante hacer la promoción y la prevención. Obviamente, eso les va a dar una muy buena impresión ante los profes y los evaluadores de que usted identificó, hay un factor de riesgo, es que mi paciente toma. Entonces, cuéntele al paciente los riesgos de tomar, cuándo se considera que es alcoholismo, que fuma, bueno, pues no has pensado en dejar de fumar, te gustaría que te ayudáramos con eso, etc. Siempre abrir un espacio para preguntas y despedirse y decirle también gracias al paciente y gracias al evaluador. Listo. Bueno.
¿Alguna pregunta sobre el ECOE, sobre la dinámica del ECOE? Listo, sigamos. ¿Sí? Algo al final. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a enfocar a los pacientes con una sospecha de infección? Entonces, miren que, por ejemplo, esta paciente a mí me llegó a urgencias al alma mater, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que llegan y le dicen a uno, por ejemplo, el motivo de consulta de ella fue, doctora, tengo dengue. Entonces, uno dice como, ok, bueno, pues que tengas dengue, pero tenemos que descartar mil y otras cosas. Por ejemplo, si ustedes, una paciente llega con este pie y le dice, doctora, tengo dengue, ¿ustedes piensan solo en dengue o piensan en otras cosas? En una ¿Qué dice el pueblo? celulitis. Bueno, por allá dicen una celulitis, qué más piensan otros? No solo de salud e infección, también piensan en cositas de acto médico. En una ¿Qué están haciendo? No sé. enfermedad arterial. Exacto, súper bien. En las dermatosis que hacen los pacientes con insuficiencias arteriales y venosas, en una púrpura trombocitopénica, etcétera, ¿cierto? Entonces, miren que aunque los pacientes muchas veces también dicen, ay, doctora, yo tengo tal cosa, igual nosotros tenemos la tarea de individualizar cada paciente, de ver sus factores de riesgo, de ver sus otros síntomas acompañantes y ya, pues, efectivamente decirle si tienes, no tienes, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Creo que si puedes tener lo que tú tienes o creo que no tienes lo que tú dices que tienes porque tal y tal cosa, ¿cierto? Esa paciente efectivamente sí tenía un dengue, le pegó, lo que no le pegó es que ella tenía un dengue grave, entonces ahí por eso es que tampoco nos podemos dejar sesgar tanto con los pacientes, ¿cierto? Con epidemiología. Entonces, recordemos que nuestro país siempre vamos a tener un panorama epidemiológico que nos va a pintar a las etiologías infecciosas, ¿cierto? Claramente unas más que otras, sin embargo, nosotros tenemos pues como muy estructurado o al menos pues como muy diciente casos muy puntuales, por ejemplo la leishmaniasis, ¿cierto? Pero hay otros que, por ejemplo, cuando hablamos de dengue, que es pues, como el caso más particular, o de la tuberculosis, que la tuberculosis, listo, tiene unos factores de riesgo identificados, pero que al fin y al cabo en nuestro país ese panorama ya ha desdibujado tanto que ya todo el país es zona endémica de tuberculosis, Medellín es zona endémica de dengue, así uno no lo crea, ¿cierto? Entonces, también tenemos que empezar como a jugar con eso, con ese juego de probabilidades y en caso ante la duda, pues buscamos pues como descartar todo. La importancia de la historia clínica, ¿cierto? Entonces, si estamos enfocando a un paciente solo con fiebre, es la idea de por qué tenemos que hacer una muy buena historia clínica porque es donde nosotros vamos a alimentar esa sospecha diagnóstica que tengamos. Consejo para la vida, si ustedes están embalados con un paciente, no saben qué tiene, están haciendo un caso clínico, busquen en el sistema, en caso de que estén pues ya en sus rotaciones más adelante, la historia clínica de los infectólogos o del departamento de enfermedades infecciosas. Ellos hacen un panorama, en la primera evaluación, muy amplio de todos los pacientes, de sus factores de riesgo, de sus factores protectores, etcétera, ¿cierto? Sean chismosos, pregunten de todo, qué comió, qué tomó, con quién estuvo, sin ser intrusivos, ¿cierto? Recordemos no cruzar la línea del respeto. Y lo más importante es que no sospecho lo que no conozco. Entonces, si yo no sé qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo común, qué no es lo común, y qué puede causar esto y qué no lo puede causar, es muy difícil que yo llegue a sospechar en una etiología puntual. Entonces, esa es la importancia de que nosotros siempre estemos estudiando, actualizándonos y ante la duda preguntarle a un colega. Entonces, ese es el puntico, pues como ahí cuña del eco de salud e infección. Y es que si usted faltó a tal clase de tal cosa, no repasó tal cosa y le salió del azar, porque literal es del azar, pues es muy difícil, ¿cierto? Entonces ahí es la tareita pues como que tenemos. Y lo mismo con bioética, ¿cierto? Hay veces en bioética yo he visto, pues cuando yo les voy a contar pues la anécdota, yo vi una vez actriz de bioética por cosas de emergencia y yo era una paciente con malaria, era con dengue, con malaria, no me acuerdo, era uno de los dos, el caso es una enfermedad transmitida por vectores, y yo como actriz le pregunté a mi doctora, pues a la niña que estaban evaluando, y yo, ay doctora, ¿yo cómo me contagié de esta malaria? Ella me dijo, no, tú eres camionera, ¿cierto? Y yo, sí, doctora, no, fue de algo que tú comiste por ahí. No, o sea, esos son errores que no se pueden decir, hay que tener muy claro eso en la parte infecciosa.
cómo se contagió, por qué se contagió, voy a contagiar a los demás, soy un riesgo, cuál es el tratamiento y cuál es la forma diagnóstica, listo. También recuerden saber si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, es un parásito. Hemos escuchado también gente que ha dicho que tuberculosis es un virus y cosas así, listo. Bueno, enfermedad actual, de pronto el tema con infecciosas es un poco complejo cuando es, por ejemplo, fiebre, hacer alicia, entonces se recomienda también utilizar pues como otras alternativas para enfocar las enfermedades actuales. Sirve mucho pues en infectología pacientes que preguntarles si hay personas en su casa, en su lugar de trabajo, en su colegio con la misma enfermedad, si ha presentado los síntomas similares previamente, si ha sospechado cuál puede ser la causa. Muchos pacientes, no, doctora, pues yo creo que yo comí tal cosa, y creo que eso puede haber sido, o yo estuve en tal lugar y tomé agua, no sé qué. Y los tratamientos que haya intentado, pues porque hay que preguntarle si se tomó un antibiótico o algo así, y si ha viajado recientemente. Esto en Colombia es un poquito complejo, pero que igual siempre pues como que vale la pena preguntar. La revisión por sistemas en infectología pues hay como dos enfoques, ¿cierto? Lo primero es que nosotros puede ser de manera integral, como lo hemos aprendido a hacer con el doctor Duque, o se puede hacer de manera enfocado en ese síntoma que usted está estudiando, sea diarrea, sea dolor en hipocondrio derecho, sea ictericia, sea fiebre, sea cefalea, sea lo que sea, ¿cierto? Porque la idea es intentar correlacionar todos esos síntomas con los sistemas orgánicos que están fallando y ver problemas que de pronto el paciente no haya comunicado. Recuerden que igual los pacientes, la mayoría de veces no son personal salud, entonces están sesgados y para lo que usted como médico sí es importante, hay pacientes que no consideran eso importante, entonces no se lo van a decir. Y establecer esos hallazgos positivos y negativos entre los órganos. Bueno, entonces también muy importante acá en infectología y se los digo porque esto rebaja en el ECOE de 6, ¿cierto? Usted faltó un antecedente médico que para el profesor era ideal, era importante y no le ponen, pues si le van a rebajar, no sé por qué me pasó, ¿cierto? Entonces preguntar, en la infancia usted recibió todas sus vacunas, lo recuerda que le hayan dado cuadros similares, actualmente de qué sufre, recordemos que las personas con inmunodeficiencias, con tratamientos inmunomoduladores, con diabetes, con otras enfermedades, están predispuestos a otras enfermedades, precisamente por medicamentos, ya porque toman tratamiento antirretroviral, inmunosupresores, etcétera. Alergias, lesiones previas que, por ejemplo, ay, doctora, si no, yo me pegué en esa rodilla y una semana después, 2 semanas, tengo esta rodilla con color, está roja, está caliente, me duele la movilización, ¿qué será? Bueno, ahí vayan pensando ustedes, ¿qué será? Hospitalizaciones recientes, recuerden que los pacientes con hospitalizaciones recientes tienen riesgo de haber contraído alguna bacteria multirogoresistente antes de la hospitalización. Transfusiones recientes, hay unas poblaciones en Colombia que recibieron transfusiones antes de que nosotros hayamos implementado esas pruebas de hepatitis C, entonces son personas que hoy hay que buscar porque tienen hepatitis C asintomática o ya están apenas con el cuadro florido. Inmunizaciones, recibió sus vacunas, tamizajes, para BPH en especial, pues en Colombia que es como el único tamizaje así como que uno puede decir como asociado a infecciones, por decirlo así, y los familiares, y aquí yo anotaría pacientes que, por ejemplo, hoy me llegó un sintomático respiratorio, preguntarle, ¿hay alguien más en tu familia, en tu trabajo, en tu colegio, universidad que tenga lo mismo? Estos también son muy, muy importantes. ¿Qué hace la persona actualmente? ¿Cuáles son esos riesgos de esas personas, cierto? Por ejemplo, hoy ese paciente mío que le estamos sospechando una tuberculosis, él vive en un campamento, en una habitación con otras 20 personas y hay 3 baños, eso es hacinamiento, claro, entonces tiene riesgo de eso, o sea, hay personas que listo, pueden tener un trabajo que no es riesgoso, pero las condiciones son riesgosas. El estatus socioeconómico precisamente por el hacinamiento, si tienen acceso a recursos hídricos, de energía, de gas, etcétera, los hábitos saludables, por lo que les comentaba, pues, de los factores de riesgo y de la educación, hobbies y actividades, importante, aquí estos 3, historia sexual, cuántas parejas, quiénes son sus parejas, buscar esas relaciones de riesgo, si la persona se cuida o no se cuida,
piercing y tatuajes, dónde se hicieron esos piercing y esos tatuajes, cuántos de ustedes que tienen piercing y tatuajes, cuando fueron al lugar, fueron a revisar si la Secretaría de Salud ha puesto el sello verde, el sello amarillo de apto para atender a una persona, que tengan espacios donde se desinfecten las agujas, etcétera. Y el consumo de drogas intravenosas, que lo hemos visto mucho, como puede ser una forma, pues un tipo, un vector, una ventana para que entren ciertas infecciones. Entonces aquí pues es una memotecnia también pues como de los gringos, sex, drugs and rock and roll, para que se acuerden siempre de preguntarle también eso a los pacientes. Bueno, la fiebre. Entonces, lo más importante es que lo primero que tenemos que preguntarnos es si efectivamente es fiebre, ¿cierto? Y si no es fiebre, ¿qué será? Será una hipertermia, ¿cierto? Esto pues hay que saber la diferencia, entonces una cosa es fiebre, otra cosa es hipertermia, producción excesiva de calor, la persona tiene una disminución de la disipación del calor o hay una pérdida de la regulación central. Entonces, ¿qué me puede causar una hipotermia, una hipertermia, perdón? Ejercicio físico, golpe de calor, pacientes que hacen reacciones a la anestesia, el síndrome neuroléptico maligno, que es una consecuencia del consumo de haloperidol, pacientes con hipertermias hormonales, por ejemplo, la tirotoxicosis, pacientes con tormenta tiroidea, feocromocitoma, que es un tumor, otras hipertermias por ACV, o los que están por deshidratación, uso anticolinérgicos o consumo de drogas recreacionales. Entonces, miren que otras cositas como que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y que lo más importante es que como es de un origen diferente al de la fiebre, los antipiréticos comunes, por ejemplo, la acetaminofén, no van a funcionar. Entonces, por eso es muy importante que usted le pregunte siempre al paciente, ¿la fiebre te mejoró con Dolex? ¿Tomaste algo para la fiebre, cierto? Bueno, ¿cómo clasificamos nosotros la fiebre? Primero puede ser como por duración, ¿cierto? Fiebre aguda para nosotros es menos de 15 días de duración. Las causas más comunes son las infecciones de vías respiratorias superiores, las de piel, aunque tienen que ser un poco más graves y profundas, de tejidos blandos, las citus y las neumonías, pero eso quiero que lo tengan muy, muy en cuenta también porque me estaban preguntando eso de qué organismo causa fiebre, y es que nosotros hoy en día no podemos correlacionar el grado de la fiebre con el cuadro clínico, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir que porque un paciente tiene 40 de temperatura, tiene una bacteria por endocarditis, se va a morir, ¿no? O sea, para nosotros eso todavía es muy complejo, ¿cierto? Fiebre prolongada es la que dura más de 15 días, es muy rara, no se menciona mucho en la clínica, en realidad pues es rara, no se toca mucho pues como en nuestra parte. El grupo de líderes que ahí estoy yo. Si se me va el internet, me avisen por ahí, listo. Pero creo que no va a pasar hoy, espero que no pase hoy, entonces nada. Recuerden que también ya hoy sí pueden escribir las preguntas en el chat o levantar la mano, que ya sí tengo pues como acceso a verlo, listo. Si la van a grabar, la graban ustedes, listo, porque no puedo como comprometerme a una cosa más. Les doy autorización, pero sí se encargan ustedes, listo. Listo. Bueno, entonces ayer estuvimos hablando un poquito al principio sobre unos consejos para el ECOE, lo que yo pues veía que era lo que
la mayoría de personas fallaban en el ECOE. Yo he sido actriz del ECOE, de las dos estaciones que requieren actores y actrices, está en logística, lo he coordinado, entonces esos consejos pues que les di son como los que pienso yo que son como los más importantes y en lo que la mayoría de las personas fallan, ¿cierto? Recuerden darle nuevamente una leidita a las rúbricas para que sepan qué es lo que les van a evaluar y en base a qué con base a qué los van a evaluar, listo. Y ensayen también entre ustedes, con amigos, si tienen también amigos de corte superiores, ensayen a partir de esa rúbrica que también pues a mí personalmente me sirvió mucho. Bueno, entonces ayer hablamos un poquito sobre que muchas veces los pacientes llegan con algo re inespecífico o en su efecto muy específico, ¿cierto? Entonces hablamos de este caso, que es un caso que llegó pues al hospital de la universidad y que la paciente, cuando yo la estaba atendiendo, bueno, ¿por qué vienes? No, doctora, es que tengo dengue. Entonces hay pacientes así, o sea, que llegan y te dicen, mira, yo tengo esto, pero eso no es pues una justificación prácticamente para decir que efectivamente lo tiene. Obviamente tiene que aumentar sus sospechas diagnósticas, preguntarle, venga, ¿usted por qué cree que tiene eso? Tal y tal cosa, pero también tener en cuenta los diferenciales, ¿cierto? Y también los mismos diferenciales, pues, infecciosos con cada paciente. Por eso es tan importante esa palabra de individualizar a cada paciente y buscar en la historia clínica, como les comentaba ayer, razones que aumenten esa sospecha diagnóstica. Esa paciente efectivamente tenía un dengue, pero bueno, ella le pegó al 50% del diagnóstico, sí, doctora, tengo dengue y yo sé que es un dengue, pero tenía un dengue grave, un dengue que requería hospitalización por UCE, así ella haya llegado caminando. Entonces, aprovechense y léanse los criterios de dengue grave que tenemos en el país, que tenemos un algoritmo ya muy estructurado, que incluso si el paciente llegó caminando, llegó bien, llegó hablando, hay ciertos criterios de laboratorio que nos dicen que es un dengue grave. Bueno, entonces, ¿cómo enfocamos nosotros las infecciones? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta la epidemiología, ¿cierto? Entonces, en nuestro país, siempre, con toda persona, hay que tener en cuenta etiologías infecciosas, claramente por grupos etarios, por lugares, por sintomatología, unas más que otras. Sin embargo, el panorama epidemiológico en nuestro país varía un poco de lo que uno lee en la literatura, por ejemplo, americana, europea, ¿cierto? Como lo tema de tuberculosis, que ustedes cuando leen, por ejemplo, de literatura estadounidense sobre tuberculosis, ellos tienen los factores de riesgo diferentes a los que nosotros, ¿cierto? Entonces hay que saber adaptar eso. Por ejemplo, el tema con el dengue, también lo mismo, que haya vivido en zona endémica de dengue. ¿Ustedes consideran que en Medellín aplica como una zona endémica de dengue? Claro que sí. Entonces miren que no es una enfermedad tropical o rural, también en Colombia es una enfermedad de la ciudad, es una enfermedad urbana. Mientras que, por ejemplo, otros casos en nuestro país, como por ejemplo lo es la leishmaniasis y otras enfermedades transmitidas por vectores, sí tienen pues unos factores de riesgo un poco más específicos, están más confinados a esa zona, entonces, y a ciertas labores como los agricultores, las personas que trabajan con ganado, con vacas, etcétera. Entonces, miren también la importancia de cuando uno está estudiando ya esas enfermedades, ya cuando uno ya está en la parte pues clínica, en los niveles clínicos, ver mucho esos factores de riesgo, ¿cierto? También denle una repasadita a esos factores de riesgo exposicionales. La importancia de la historia clínica. Ante ese panorama que tenemos tan cambiante en Colombia, debemos de basarnos muy bien en una buena historia clínica que alimente la sospecha diagnóstica. Consejo para la vida, para las rotaciones. Si en algún momento quieren conocer verdaderamente a su paciente, miren en el sistema. Y si ven la nota, que tiene una nota de un infectólogo, éntrense a esa nota y van a saber todo, absolutamente todo, desde el día cero hasta el día actual, ¿cierto? Porque los infectólogos hacen una historia clínica muy exhaustiva, intentando identificar por qué la persona tiene pues esta infección, cómo la adquirió, qué factores de riesgo tenía. Cuando estén en esa dinámica de salud e infección, no sé si algunos pues ya han preguntado cómo es la dinámica de salud e infección, que tienen un profesor que les va respondiendo preguntas que ustedes vayan haciendo. Algunos actúan como los actores y otros simplemente les dicen sí, no y les dan la respuesta. Entonces pregunten lo que más pueda, casi que hagan otra historia clínica muy estructurada, pues a partir de esa como propuesta inicial que les da el profesor.
Y muy importante, y más con las infecciones, es que uno tiene que saber qué es lo normal y qué es lo esperado que uno encuentre en un paciente para pensar que efectivamente hay algo anormal. Y si hay algo anormal, ¿qué me podría causar algo anormal? Entonces esa es la importancia de nosotros como estudiantes y como futuros médicos, de estar siempre leyendo, estudiando y actualizándonos sobre los cuadros clínicos, en especial en infectología, ¿cierto? Y ante la duda, ya no en el ECOE, sino en la vida real, lo que no pregunten, lo que no sepan, pregúntenselo a un compañero. Bueno, entonces, con las enfermedades infecciosas, de pronto nuestra mnemotecnia de Alicia para la enfermedad actual no nos sirve mucho. Generalmente nos sirve pues cuando hay una lesión, pues por ejemplo en tejidos blandos, cuando hay un síntoma muy específico, pero pues hay otras formas pues como de enfocar a los pacientes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también preguntar en la parte de infectología. Hay otras personas con sintomatología parecida. Usted estuvo en contacto con personas que estaban enfermas con tal enfermedad. ¿Usted qué cree que se lo causó? Hay pacientes que dicen, no, doctor, es que yo estuve en tal parte y el agua de allá no es potable, o yo me comí esto en la calle, o yo comí sushi, no sé, cualquier cosa. Y si han tomado antibióticos, importante siempre decir si un paciente tomó antibióticos o no para esto. Eso puede que haya que el paciente esté teniendo unas fallas terapéuticas y requieran de esquemas más avanzados. Y también nos habla mucho que probablemente si tomó antibiótico, no es una causa eh, bacteriana, si no le funciona, ¿cierto? Y de pronto no mucho en Colombia, aunque también vale la pena preguntarlo, viajes recientes a esas zonas donde sí tienen puntos endémicos de ciertas enfermedades o que las enfermedades tienen una incidencia más alta. Revisión por sistemas, tenemos prácticamente lo que ya conocemos, una lista de preguntas ordenadas por sistemas orgánicos para ayudar a establecer las causas de los signos y los síntomas, ¿cierto? Hay dos formas de hacerlo. Está una de manera integral, que es casi la que enseña el profe Duque, que suele pues como realizarse casi que de pies a cabeza, ¿cierto? O existe una forma más enfocada que solo abarca los sistemas que ustedes creen que pueden estar alterados según su sospecha diagnóstica, ¿cierto? Entonces, no tienen por qué hacer todas las preguntas, intenten adaptar sus cuestionarios al motivo de consulta, y en especial en infectología, importante pues antecedentes esos exposicionales, en qué trabaja, dónde trabaja, cuáles son las condiciones, tiene conductas sexuales de riesgo, etcétera. Pero todo enfocado a buscar una causa. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que viene por una luxación de rodilla de hombro, pues probablemente no sea necesario abundar sobre sus antecedentes sexuales, ¿cierto? Y bueno, y recuerden pues también el tiempo, eso tanto para la infección como para el ECOE, porque todas las bases van con un tiempo contado que ustedes deben de saber distribuir. Antecedentes médicos van a ser el factor diferenciador en infectología. La meta será identificar el estado de salud previo a la consulta del paciente, algo muy importante en las infecciones porque nos hará pues saber si es una infección aguda, una infección subaguda, una infección crónica de algo que se reactivó, por ejemplo, y nos va a ayudar a hacer el diferenciador con las enfermedades ya pues crónicas de origen no infeccioso, además de que nos van a ayudar a identificar los factores de riesgo en enfermedades de la infancia. Intentar usar lenguaje no médico. A veces los pacientes sí saben que en la infancia tuvieron algo, pero requieren que uno les ayude un poquito, pues, diciendo, ay, usted, no sé, la infancia le dio varicela, le dio tal cosa, etcétera, ¿cierto? Enfermedades actuales, lo mismo, usar lenguaje no médico, medicamentos, lo que les contaba, si tomó antibiótico o por ejemplo en este caso, que pues yo creo que eso da puntos en el ECODC, que es dar pues diferenciales, me queda la duda de mi tiempo si lo daba, por ejemplo, si está en un paciente sospechando una hepatitis viral, por ejemplo, un absceso hepático, pues también vale la pena preguntar si ha tomado medicamentos naturistas, cosas herbales, de todo eso, porque es un esté haciendo es una hepatitis por intoxicación medicamentosa, una falla hepática aguda por eso. Entonces, vale la pena también preguntarlo aquí y en la vida. Alérgico, las alergias, a qué le causa, etcétera. Recordemos la diferencia también de intolerancia versus alergia, eso es totalmente diferente, también para que lo tengan en cuenta.
lesiones previas, caídas, accidentes, traumas. ¿En qué es importante esto? Por ejemplo, traumas en articulaciones, un trauma que no se atendió, que no se cuidó, le puede causar ¿qué? Una artritis séptica, ¿cierto? Entonces también tengan en cuenta esa parte. Hospitalizaciones previas y más que todo las recientes en las que se hayan podido usar antibióticos. Recuerden que los pacientes que tienen antecedentes de hospitalizaciones prolongadas, donde se hayan usado antibióticos de amplio espectro, tienen riesgo de haber adquirido una bacteria multidrogoresistente, ¿cierto? Si han tenido transfusiones, recordemos que en nuestro país hay una población identificada, que son las personas que fueron transfundidas desde 1993, si no estoy mal, hacia atrás. Esas personas están en riesgo y se les busca constantemente porque de 1993 o desde ese 90 para arriba fue cuando la sangre se empezó a testear de los donantes para hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VIH. Entonces son pacientes que tienen infección, hepatitis crónicas, que han sido subclínicas, que han sido silentes y que ahora están debutando ya nuevamente de manera aguda porque se reactivaron, están apareciendo con carcinomas hepatocelulares, pues secundarias a la cirrosis, ¿cierto? Inmunizaciones, historial de vacunas, recordemos, por ejemplo, en este caso, la situación que estamos viendo en Colombia con la fiebre amarilla, vale la pena pasar. Tamizajes enfocados en los grupos. Recordemos que el tamizaje más importante asociado a infectología de microbiología en mujeres es el del BPH y la citología, esos dos. Los otros tamizajes de pronto no tanto tienen que ver aquí en el ECO. Y familiares, enfocados más que todo en infectología, lo que les decía, alguien más de su familia está enfermo, alguien más del que con quien usted trabaja está enfermo, etc. Estos los más importantes y los siempre tienen que preguntar. Trabajo actual. Esa persona está expuesta a que en su trabajo, a tóxicos, a heces de animales, a residuos biológicos, a qué está expuesto el paciente que me pueda causar una infección. Información socioeconómica y de vivienda, de dónde viene el agua que toma esta persona, cuántas habitaciones tiene, vive en hacinamiento, cuántos baños hay, hábitos de vida saludables, en hobbies y actividades, eso, viajes recientes y actividades recreativas recientes, historia sexual, buscando esas conductas sexuales de riesgo, consumo de drogas, tabaco y alcohol, y piercing y tatuajes. Consumo de drogas va también drogas intravenosas. Recordemos, los pacientes que se inyectan tienen riesgo de ciertas enfermedades al compartir agujas, o también es una vía de entrada para ciertas bacterias, como por ejemplo Staphylococcus aureus. Y los pacientes con piercing y tatuajes, porque pues yo siempre les hago esta pregunta a los pacientes que les ay, ¿por qué hay que preguntar eso? ¿Cuántas veces ustedes se han hecho un tatuaje, se han hecho un piercing, pero han revisado si el lugar donde se lo están haciendo, por ejemplo, tiene el sello de la Secretaría de Salud, de que ese lugar hace todos los procedimientos de esterilización necesarios y que ustedes no estén teniendo en riesgo de adquirir un VIH, una hepatitis B, una hepatitis C, ¿cierto? Esta mnemotecnia, chévere también, sexo, drogas y rock and roll, para que se acuerden también de preguntarle al paciente las cosas divertidas de la vida, ¿listo? Bueno, entonces vamos con fiebre. Entonces, importante. Recordemos que el primer diagnóstico diferencial de la fiebre es la hipertermia, ¿cierto? La única forma actualmente y fácilmente que usted tiene acceso en el primer y en el segundo nivel es una minuciosa historia clínica. ¿Por qué? La anamnesis nos va a permitir detectar esos eventos previos que hayan elevado la temperatura, como por ejemplo una exposición al calor ambiental excesivo, actividad física intensa o uso de algunas drogas, ¿cierto? Entonces, pues recordemos que la hipertermia es la producción excesiva de calor, las personas pierden como esa disminución de disipar el calor y es una pérdida también de la regulación central, ¿cierto? Entonces, aquí les dejo unas causas de hipertermia para que las tengan en cuenta. Y pues importante buscar esa exposición a esas causas. Los pacientes con hipertermia tienen la piel caliente y seca, a diferencia de los pacientes con fiebre. Y la hipertermia no responde a antipiréticos. Generalmente los pacientes con fiebre responden parcial o totalmente a Dolex, dipirona y algunos AINES. Listo. Bueno, la clasificación de la fiebre la tenemos, pues creo que los más importantes para nosotros va a ser la fiebre aguda, que es hay menos de 15 días de duración
en un adulto enfermo inmunocompetente, ¿cierto? Importante ahí eso. Es la que principalmente ustedes se van a enfrentar en toda su vida, en cualquier lugar, ¿cierto? En nuestro contexto, en Colombia, las causas más comunes son las enfermedades infecciosas, en especial las virales, ¿cierto? Que afecten vías respiratorias superiores, súper común, piel, ahí sí nos vamos más para bacterias, piel y tejidos blandos, y tú, ya pues en cuadros muy severos y en hombres generalmente es complicada, y en neumonía, ¿cierto? Importante eso para la vida, nunca se vayan a guiar por el grado de la fiebre, por la gravedad del paciente, eso es totalmente diferente y no podemos equipararnos en este momento. Hay pacientes que tienen 40 grados de temperatura y andan caminando frescos como una lechuga, mientras hay pacientes que de 38, 39 y ay, va a morir. Entonces, siempre guíense también de la estabilidad hemodinámica del paciente. Tenemos la fiebre prolongada, que es la que dura más de 15 días, independientemente de que se conozca o no la etiología, y no es muy común, tampoco es muy mencionada en la clínica, pero generalmente con la etiología, si ya sabemos la biología la estamos controlando. Y si no la sabemos, ya la estamos tratando como una fiebre de origen desconocido, que han ido evolucionando, pero que lo que más nos llama la atención en las infecciones es que puede ser una presentación atípica o infrecuente de una enfermedad común, ¿cierto? Es aquella en la que ya vamos estudiando al paciente un poco más a fondo, intentando buscar ese foco, no lo hemos encontrado y puede ser también de origen reumatológico o de origen maligno. Miren por acá las causas de fiebre de origen desconocido, infecciones para que lo tengan en cuenta, comunes en nuestro medio, tuberculosis, los abscesos abdominales o pelvianos, las endocarditis infecciosas también que se está hablando mucho últimamente en la facultad, osteomielitis, como les comentaba, por eso también por esas artritis sépticas, o esos pacientes que tienen osteosíntesis por fracturas, también hacen fiebres de origen desconocido porque esas infecciones son muy, muy crónicas, infecciones urinarias, también en manera infrecuente, mononucleosis, citomegalovirus, la sinusitis, la fiebre tifoidea y los abscesos dentarios. Entonces, miren, también es importante preguntar procedimientos dentarios recientes. Y las otras causas, por si le quieren tomar foto y lo quieren repasar después. Bueno, entonces los patrones de la fiebre son muy discutidos, ya que muchas enfermedades tienen pautas febriles similares, son inespecíficos y nosotros en realidad no usamos un patrón de fiebre para descartar una causa no infecciosa, ¿cierto? Obviamente nos alimenta nuestra sospecha diagnóstica de infección, pero no nos dice, no, que no puede ser una infección. Eh, Sin embargo, siguen manteniendo una importancia muy grande en esas infecciones adquiridas en la comunidad endémica, como lo son el dengue, la malaria, la chikungunya. Y en realidad, pues ahora el tema, pues como con los patrones de fiebre, es que como ya los pacientes también tienen acceso a los antipiréticos, es muy raro que pues un paciente deje que pasen pues estos patrones sin consultar o en su efecto sin tomar algo por su cuenta. Entonces tenemos la fiebre sostenida, que es el patrón de fiebre que dura, que varía poco en el día y que esa variación es de menos de 0,3 grados cada día. Entonces miren ahí, se mantiene siempre la temperatura por encima y son variaciones diferentes. Tenemos la fiebre intermitente, que son aquellas veces donde la temperatura sí vuelve a la normalidad entre las exacerbaciones. Y las exacerbaciones se producen, pueden ser a diario, o sea, es decir, que la fiebre es se producen cada 48 horas, es decir, al tercer día es terciaria y cada 72 horas, o sea, el cuarto día es cuaternaria, que ya ustedes creo que tienen más que claro cuáles son las infecciones características con esos tipos de fiebres intermitentes. La fiebre remitente es aquella que hay variaciones pues de más de 0,3, son agitadas, pero miren que los pacientes en realidad no vuelven a la normalidad, ¿cierto? Pero tienen esas oscilaciones pues como muy marcadas. Y las fiebres recurrentes son aquellos donde los pacientes se caracterizan porque tienen periodos de fiebre que o sea, tienen días de fiebre, luego días sin fiebre y luego otra vez días con fiebre. Entonces es algo como muy intercalado, pero que los periodos afebriles generalmente son casi de la misma duración de los periodos febriles. Entonces, miren acá algunos ejemplos. Entonces, en fiebre continua tenemos infecciones virales y bacterianas agudas, remitente a algunas infecciones virales y las endocarditis bacterianas
agudas. En intermitente tenemos infecciones focales o piógenas, las tuberculosis, también en Colombia común la malaria, la leptospirosis. Leptospira, busquen también cuáles son los factores de riesgo de ese cuadro clínico. Últimamente hay muchos pacientes con leptospira, borreliosis, esquizosomiasis, otras enfermedades bacterianas como lo son los abscesos bacterianos, por ejemplo los hepáticos, y la tuberculosis miliar. La brucelosis, la bifásica también de 24 o terciaria, como lo conocemos aquí también, el dengue, y las recurrentes muy comunes de enfermedades bacterianas transmitidas por vectores, o en nuestro caso en Colombia, de la recaída de la malaria. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a enfocar la fiebre? Importante, inicio, duración y las características. Intentemos, por lo que más podamos, clasificarla en uno de esos patrones. Exposiciones recientes a qué, a otras personas, a animales, viajes, comida, etcétera, ¿cierto? Revisión por sistemas, buscamos encontrar ese posible foco con esos síntomas que pronto para un paciente no es relevante, pero que nos está hablando de una infección, y antecedentes médicos y sociales. Cuando estamos clasificando el clínico, lo mismo, es una fiebre aguda, es una fiebre prolongada, es una fiebre de origen desconocido, qué patrón tiene. Al examen físico, descartar primero que el paciente esté inestable, por lo que les comentaba anteriormente, y debe ser muy completo, en especial si estamos buscando un foco no claro. Entonces, ya saben, en la infección, listo, tengo una sospecha diagnóstica, pero igual tengo que alimentarla, o en su efecto no la tengo, entonces busquen esos signos y síntomas infecciosos característicos de pues, de los diferentes cuadros. En ayudas diagnósticas, esto es muy clave, y es que hay los de rutina, entonces que el hemograma, que la BCG, que el PCR, para ver pues si la PCR, si hay pues algo agudo, una reacción inflamatoria aguda, pero también si yo sospecho sepsis, si el CIRS pues de complicación por sepsis, y también pues ser muy específicos para las infecciones, porque muchas veces todo el mundo quiere mandar un paquetón de cosas y lo que no termina es enredándose, ¿cierto? Entonces también hay que tener muy claro, y también eso sé que si lo preguntan en el ECODSI, si yo sospecho algo, ¿con qué lo voy a diagnosticar? Y lo más importante que les comentaba ayer, ¿con qué lo voy a diagnosticar? En el primer y en el segundo nivel, que es generalmente donde los médicos generales trabajan. De tercer nivel es muy fácil porque hay los cultivos de no sé qué, hay el FilmArray de última generación con inteligencia artificial, hay no sé qué cosa, GeneXpert, PCR, pero hay en otros lugares donde todavía solo hay gramicultivo, pues está pues el bacteriólogo ahí ayudándolo a uno, listo. También es muy importante que tengan en cuenta esos segundos niveles de atención, porque generalmente a ustedes en el eco les van a decir, estás en el primero, estás en el segundo nivel de atención, que de pronto hay veces a nosotros nos juega eso la pasada, porque nosotros estamos en contacto es con hospitales de tercer nivel plus, porque recordemos que el cuarto nivel no existe. Entonces, sí. Y tener los diagnósticos diferenciales según hallazgos, como por ejemplo, yo les voy a ir diciendo y quiero que ustedes piensen en la cabeza. Si yo tengo un paciente con cefalea y con confusión mental, más fiebre, ¿en qué estoy pensando? En una meningitis, en una encefalitis, por ejemplo. Tengo un paciente con fiebre y con ictericia, ¿en qué estoy pensando? En una hepatitis, en una colangitis, en una malaria, en un acceso piógeno. Sin embargo, recordemos que también la ictericia es un signo muy inespecífico, porque pues puede ser sí, hepatitis, colangitis, pero también puede ser una complicación de las bacterias por hemólisis, o el paciente puede estar haciendo un síndrome hemolítico, etcétera, ¿cierto? Tengo un paciente con bradicardia con fiebre, es un poquito más difícil, infecciones intracelulares como fiebre tifoidea, dengue, malaria y leptospira. Fiebre, escalofríos, hipotensión y alteraciones en el sistema nervioso. Paciente tiene una bacteremia, me puede estar haciendo una sepsis. Si yo tengo una bacteremia, debo de buscar otros focos, por ejemplo, endocarditis, que es lo más común. Van a ver cuando roten más adentro en medicina interna, que por protocolo en el alma mater, todo paciente que tiene un hemocultivo con estafilococcus aureus se le hace un ecocardio para ver si tiene una endocarditis ahí silente. Los pacientes con las alteraciones dermatológicas, difícil, ¿cierto?
pero muchas veces recordar que hay presentaciones de enfermedades virales y bacterianas que producen estos sarpullidos agudos. Ahorita les mando una tablita con Brian para que vean pues cuáles son las infecciones bacterianas o virales que causan sarpullidos agudos. Obviamente muchas tienen uno muy característico pues, de los que se llaman los exantemáticos. Pacientes con fiebre y petequias en la conjuntiva, también mucho de meningitis y de endocarditis. Pacientes con fiebre y eosinofilia, ¿eso es de quién? De los parásitos hasta que se demuestre lo contrario. Busquen y piensen cuál es el parásito que puede estar afectando a mi paciente. Pacientes con fiebre y leucopenia, eso me habla de fiebre tifoidea, chikungunya, Zika, VIH. VIH pues agudo, dengue y fiebre amarilla. Recuerden también fiebre amarilla que no falta pues con esta emergencia que estamos viendo en Colombia. Y las anemias es mucho de malaria también por la destrucción de los eritrocitos. Una pregunta con fiebre. Bueno, entonces vamos con diarrea. La diarrea a mí personalmente desde toda la vida en pregrado me parece un desafío clínico y médico muy complejo, empezando por su definición, que llegan y nos dicen, pues los que saben, de 3 o más deposiciones sueltas o acuosas en un día, o más de lo que se considere frecuente o que el propio individuo considere frecuente para sí mismo, ¿cierto? Entonces ahí también una definición muy subjetiva del paciente. La podemos clasificar en aguda, persistente o crónica. Aguda es aquella que comienza bruscamente y dura menos de 15 días. Persistente que dura entre 2 a 4 semanas y crónica la que dura más de 30 días, ¿cierto? Y ya pues lo que más nos concierne a nosotros los en parte de infectología de microbiología es la aguda, ¿listo? Recordar los tipos de diarrea por allá que vimos en cuarto semestre. Entonces, las diarreas inflamatorias, cuando sale el moco en las heces por ese daño de mucosa entérica. La disentería, que es esa fiebre inflamatoria, pero que se acompaña de sangre y el cuadro es mucho más severo. Entonces, vayan pensando, desempolvando cuál es la bacteria que causa disentería o las bacterias que causan disentería. Las diarreas secretoras son diarreas mucho más acuosas, caracterizadas porque el lumen intestinal está secretando de manera activa agua, 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 porque las enzimas están inactivas por el patógeno, etcétera, ¿cierto? Chica, Lo mismo enfocar la diarrea. Dime. tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos diferenciar una fiebre intermitente de una fiebre recurrente si tienen como igual periodos febriles y otros sin fiebre? Una fiebre intermitente de una fiebre remitente, me dijiste. Sí, no, de la recurrente. Porque mira que la lo único es que el periodo interfiere es largo. Mira que incluso hay semanas a años. Entonces casi siempre son pacientes que hacen fiebres de origen desconocido. Entonces un paciente da fiebre, les da fiebre varias veces en el año, más que todo eso. Por eso ahí también entran mucho las personas con VIH. Listo, ¿Sí me hice gracias. entender? Sí. Y Luis. En epidemiología urgente dicen que la recurrente básicamente puede ser cualquiera de las tres, puede ser intermitente, continua o remitente, simplemente que en cualquiera de los tres casos hay periodos de apirexia y ya, eso es lo único que Sí, diferencia. exacto. Cualquiera de las tres de la pero mira que lo que decía, el tiempo es el tiempo, la diferencia, o sea, tienen como la misma definición, es decir, como que las otras son recurrentes, pero se alarga pues como ese tiempo. Súper. Bueno, seguimos con diarrea. Recordemos también lo mismo, o sea, con diarrea hay pacientes que van a requerir intervenciones de manera temprana y ayudas más específicas. Generalmente son pacientes que están muy, muy mal. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? ¿Está estable o no está estable, cierto? Eso nos va a hablar también mucho de los patógenos, ¿cierto? Pues es diferente un rotavirus a una shigella, a una salmonella typhi, pues. Entonces ahí también nos va diciendo un poquito. Y son pacientes que generalmente, entre más inestables, van a requerir de ayudas diagnósticas más específicas y más tempranas, ¿cierto? Entonces,
cuándo inició la diarrea, cuáles son las características de la diarrea, qué síntomas asociados hay, qué ingestas de comidas diferentes ha habido últimamente, viajes recientes, esos factores de riesgo. Aquí muy, muy importante, quién más está enfermo, se van a acordar de mí. Cuando en urgencias vean un montón de gente con una bolsita en la mano, todos vienen de la misma familia, de la misma celebración, la primera con el bautizo, con el arroz con pollo, que se intoxicaron, ¿cierto? De dónde viene lo que ingirió o tomó, si usó antibióticos u otros medicamentos, porque hay antibióticos que obviamente te van a empeorar la fiebre y hay otros medicamentos que durante la fiebre no se pueden consumir. Para que vean el caso mi reporte de casos sobre el paciente que, por ejemplo, tenía una diarrea, un paciente de San Vicente, tenía una diarrea por rotavirus, la familia en la ignorancia, en plena diarrea le dio enterogermina, busquen qué tiene la enterogermina, y ese microorganismo de la enterogermina se le metió a la sangre por los intestinos que obviamente estaban súper inflamados, súper destruidos y le causó una bacteremia y le dio una sepsis por enterogermina, ¿cierto? Factores de riesgo para VIH, menos puede dar diarreas crónicas o diarreas pues prolongadas de que no se han identificado pues la etiología e inmunodeficiencias pues adquiridas por alguna otra causa que nos den pues parasitosis y cuadros como más floridos pues de diarrea. Importante, creo que lo tengo acá, es claro que sí, las banderas rojas de la diarrea, eso me cae súper mal escrito. Entonces, síntomas sistémicos, muy importante, la fiebre, deshidratación grave, ¿por qué? Porque es un paciente al que le tengo que ayudar con líquidos intravenosos, pacientes con heces lentas, con un inmunocompromiso, sea por cual sea la causa, pacientes con uso de antibióticos, hospitalizaciones recientes, pacientes con oliguria, porque se están quedando sin líquidos, no tiene nada para orinar, más de 48 horas sin mejoría, porque me está dando el manejo psíquico y los antidiarreicos no me están funcionando y de pronto tengo que ayudarle con alguna desparasitación o con algún antibiótico. Y la edad, ¿cierto? La edad, más que todo, en los extremos de la vida, ¿cierto? Porque van a ver que la pediatría tiene como unas etiologías muy puntuales según las edades de los pacientes. Con los viejitos hay que correrles más en la diarrea porque se van a deshidratar muy rápido, lo mismo que los niños. Hay diferencia en nosotros, por ejemplo. Bueno, ¿qué nos dicen los infectólogos de Estados Unidos sobre cómo educar la diarrea? Importante, por ejemplo, un hemograma. ¿Qué me va a decir un hemograma? Pues anemia, leucocitosis o leucopenia, ¿cierto? Panel metabólico para ver si debo corregir algún trastorno hidroelítico y los marcadores de inflamación que me confirmen que efectivamente probablemente es de un origen infeccioso inflamatorio. Hay específicos de infección, están los activos, los directos, el panel molecular y la toxina de Clostridium difficile. Que es importante con todo esto, que tienen también que saber para qué me va a servir esa ayuda diagnóstica, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando yo hago un cultivo de heces me va a salir un montón de cosas, entonces que lo que yo estoy buscando y que yo tengo la sospecha clara de que es algo bacteriano y que ese cultivo me va a servir para identificar esa bacteria y que yo la voy a tratar, ¿cierto? Lo mismo con el directo de heces, que yo vaya a ver el parásito, que yo estoy segura de que, pues muy seguro de que tengo el parásito, de que tengo la bacteria y lo vaya a ver y yo vaya a hacer algo con eso. Los paneles moleculares también, en especial para la toxina de Clostridium difficile, que la utilizamos mucho en pacientes con diarrea intrahospitalaria o pacientes que tengan diarrea después de hospitalizaciones recientes donde hayan usado antibióticos de amplio espectro. Los hemocultivos también en pacientes que tengan ya sintomatología sistémica o inmunocomprometida deben también utilizar estas ayudas diagnósticas según los riesgos de cada persona y de la epidemiología local. Y pues en lo que se llama la diarrea del viajero, que pues en Colombia pues es mucho más común en turistas, pues en nosotros no tanto, no se recomienda la mayoría de veces hacer pruebas diagnósticas a menos que el tratamiento esté indicado por la misma sospecha diagnóstica que ustedes tienen. Entonces, ¿en quiénes debemos hacer análisis de heces? En que yo sospeche salmonela, shigella, Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile y la E. coli ST. Listo. Y en personas en las que yo vea que tienen muchísima fiebre, pues, o sea, están pues inestables o están muy sintomáticos sistémicamente, ese sanguinolento,
y dolor abdominal de difícil manejo y que yo piense que están pues sépticos. Les dejo este cuadrito que personalmente me gusta mucho, que miren el factor de riesgo a la izquierda, ¿cierto? Tanto de consumo de alimentos como de exposición o contacto con algo eh, o con una condición que tenga el paciente de base en qué patógeno debo de pensar yo para que le tomen fotico. Hay unos pues como más comunes en nuestro país, otros pues no tanto. De ahí pues importante, en la primera, pues en nuestro país, esos eventos donde hayan buffets, donde todas las personas consuman lo mismo, pacientes que tengan contacto con productos lácteos o leche no pasteurizada, pacientes en contacto con carne cruda también, mucho en nuestro país. De pronto lo de las costras no tanto, ostras, perdón, es que costras, ostras, pacientes miren con el agua, tanto con agua no tratada, pacientes que han estado hospitalizados, que están, por ejemplo, en un asilo o en esas casas donde cuidan enfermos, también tienen factores de riesgo muy importantes. Y eso también siempre lo tienen que preguntar en todo el mundo, ¿dónde vive el paciente? ¿Está en la cárcel? ¿No está en la cárcel? Los niños con diarrea, en diarrea es rotavirus, criptosporidium, giardia y shigella. Y ya, pues eso es como lo más importante pues en nuestro país. Por ahí también están las granjas y por edades, lo que yo les decía, de 6 a 18 meses de rotavirus, salmonela desde el nacimiento hasta los 3 años de edad o en mayores de 50 años y Shigella de 1 a 7 años y Campylobacter en adultos jóvenes como nosotros. Y ya, yo creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más que les pueda ayudar en temas pues como el ECOE, aunque creo que ya Elisa les dio la reunión? ¿Todo claro? ¿Quieren algún consejo para la ECOE? Pues eso sí, todos los que nos puedan dar. Bueno, pues ayer hablé pues con los que estuvieron, creo que escucharon pues como parte de lo que les dije al principio. Eh, pues a ver, yo que he notado mucho en usted, en todos. Desafortunadamente no estar, entonces puedo observarlos, pero pues hay gente que sí llega muy nerviosa. Como llegan tan nerviosos, no escuchan bien las instrucciones de la persona que va a estar pues en la logística. Y eso hace que entonces la persona logística los tenga que hablar, pues les tenga que decir, no es acá, es acá, es acá, y siento que no estar tan ubicados, ya uno empieza mal, ¿cierto? Entonces intentar empezar bien desde el principio, cálmense, respiren, escuchen muy bien, lleven solo lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Papel, lapicero, fonendo, termómetro, si tienen, el tensiómetro, saturador, martillo, si tienen equipo de órganos, pues llévenlo. Si tienen, no estoy diciendo que hayan y compren o consigan. Eh, ¿Qué más? Bueno, los implementos, vayan sueltos. Hay gente que lleva un montón de cosas. Apaguen los celulares, que después eso empieza a sonar y a mí eso me da mucho mal genio. Lleven sus lapiceros, sus lápices, lo que necesiten. Recuerden que hacemos quitar relojes, audífonos, de todo, entonces de una vez pues no se los pongan. Los que vayan a usar bata también pues lleven la puesta de una vez, estén también puntuales. Antes de todo esto lean la rúbrica porque así es como la mayoría de personas van a evaluar, ¿cierto? Entonces si en la rúbrica dice saludar, pues lo que les contaba, saluden al paciente, tal, métanse en el papel. Ahí lo que yo siempre les digo antes de empezar el ECO es que nosotros tenemos un pacto, eso tiene un nombre, un pacto como de confidencialidad o de ficticio, algo así. O sea, lo que pasa en el ECOE se queda en el ECOE, pero es un ejercicio que está simulando la realidad, ¿cierto? O sea, somos confidenciales los actores, los profesores y la gente de logística con lo que va a pasar. En teoría ustedes también deberían serlo, pero pues lo mínimo que les pedimos es que se metan en el papel y que una vez el profe les diga ya pueden empezar, ya es una actuación, es una consulta real, ¿cierto? Mm, Pendientes pues también de administrar su propio tiempo, eh,
practiquen muy bien cómo les está yendo a ustedes en su casa con el tiempo. No, en este momento no recuerdo cuánto tiempo quedó porque sé que Elisa hizo unos cambios y a ustedes les han agregado, pues creo que otras estaciones de las que en la vida yo había escuchado. Em, y ya, bueno, en acto médico les conté también que fueran muy estructurados, que saludaran, que si se les olvidaba algo, aprovecharan el momento del lavado de manos para preguntarlo, o cuando uno está haciendo el examen abdominal también para distraer al paciente. Tener muy en claro, por ejemplo, a la hora de comunicar las cosas. eh, o sea, no tienen que decir como profe, va a hacer eso, sino que pues, dicen, te voy a evaluar, te voy a auscultar los pulmones, voy a hacerte eso, para que los profes también vayan pues como guiando, ¿cierto? Hay profes que sí les gusta que uno les diga, pues vaya diciendo qué va haciendo, entonces también pues como pregunten al profe cómo le gusta pues evaluarlos. Mm, pues al final yo me acuerdo que a mí me sumó muchos puntos hacer la parte pues como de la corrección de hábitos de vida saludable, explicarle al paciente el cuadro clínico, por qué lo tiene, por qué le dio, ustedes qué van a hacer, o cómo, pues también si tienen el conocimiento, hay personas pues que prácticamente, a mí me ha tocado ver de todo, personas que hacen un eco perfecto, perfecto, y al final la cagan en el diagnóstico y en la ayuda, y en la ayuda pues imagenológica o de diagnóstico que vayan a usar. Como me ha tocado gente que ha hecho el peor eco de la historia y le pegan al diagnóstico y a la ayuda, ¿cierto? Entonces hay de todo. Entonces también tengan muy claro pues como esas cosas con lo que les comentaba. Ahí les van a decir, estás en el primer nivel en urgencias, en el segundo nivel en urgencias, estás en consulta externa del alma mater, así entonces también uno tiene que empezar a balancear esas cosas. ¿Qué más? Con muscular, lo mismo. Si bien ya no tiene que ser completo ahí el examen físico, pues tienen que repasar las maniobras según las lesiones y pues también saberse las raíces. Pues porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice el examen perfecto, le pegué al diagnóstico, pero me quedó la raíz, era una radiculopatía, de no me acuerdo qué, y yo dije otra, pues la profe me la perdonó, pero el profe es que no lo van a perdonar, entonces también tengan muy en cuenta eso. Y bueno, con salud e infección, ya les di toda una tutoría. Entonces lo mismo, lo que no, ustedes no preguntan, ni el profesor, ni los actores tienen la orden de responderles. Entonces, si a ustedes no les dijeron algo, es porque ustedes no lo preguntaron, no lo asuman como negativo, es que ustedes no lo preguntaron, ¿cierto? Y en bioética, algo que también he notado que la gente falla mucho es que hay mucha gente que se entera el día del ECOE, ahí cuando yo ya les estoy diciendo para dónde van, que en bioética hay un actor, ¿cierto? Entonces ustedes ahí en bioética les van a evaluar, ustedes cómo dan buenas noticias, malas noticias, cómo hablan con el paciente, cómo le explican al paciente usted por qué tiene esto, por qué le dio esto, qué es lo que sigue, cuál es el diagnóstico, ¿cierto? Y ahí va a haber de todo y ahí también les están testeando a ustedes los conocimientos generales de las enfermedades y cómo usted es capaz de trabajar ese conocimiento y dárselo a una persona en palabras cristianas, pues en las de todo el mundo. Ahí también hemos escuchado de todo. Cuando yo fui actriz de bioética, escuché que y a uno como actriz le dicen uno que tiene que preguntarle al paciente. O sea, yo tengo la lista en mi cabeza, yo sé que, perdón, al doctor, al evaluado, que tengo que preguntarle. Entonces yo tenía una malaria y yo le pregunté, doctora, ¿yo por qué me contagié de esto? Y la niña me respondió, porque comiste comida contaminada. Chicos, hay que saber cómo se contagian las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Hay personas que han dicho que la tuberculosis es un virus. Eso es muy grave, ¿cierto? Entonces, eso, pues a mí personalmente, yo, Isabel González Tapias, considero que a mí me tocó un caso de bioética muy difícil. Si quieren, yo se los digo, pero no quiero que se asusten. Yo no he leído los casos y no tengo acceso a los casos, pero por ejemplo, a mí me tocó eh, explicar una citología pues de BPH, pues el flujograma de, de BPH. De Chepa yo me lo había leído, pero sé que hubo gente que la corcharon. Yo no sé si ese caso volvió a salir, yo creo que lo tuvieron que quitar pues porque qué corchada tan hijo de puta, ¿cierto? Y ya, no sé qué más consejo quieren. Léanse las rúbricas, que al fin y al cabo así es como también golean todas estas evaluaciones. Eso, para el de quinto, para el de quinto, para el de sexto, para el de séptimo, para el de octavo y para el de décimo. Eso no cambia.
De pronto en décimo sí son un poco más liberados de las rúbricas, pero sí, no sé qué más consejo quieren, qué preguntas tienen. Muchas gracias. Bueno, Hola, cualquier cosa ¿me me escuchas? escribe. Un poquito, sí, Daniela, ya sí te escucho. Es que te quería preguntar, ¿uno debe llevar su propio alcohol glicerinado para lo del, pues, el lavado de manos o hacer pues como ahí el aseo de Dani, manos? ¿O eso está bien? Dani, la verdad yo no me acuerdo, porque yo siempre estaba, eran las de bases de salud e infección y de, pues en el otro salón a ustedes ya les cambiaron eso. Yo, Isabel González Tapias, yo soy muy loca, yo lo llevé. Y es más, hoy en mi, en mi estuche donde yo cargo todos mis implementos médicos, todavía tengo el alcohol glicerinado que llevé a acto médico. Y lo llevo pues hoy en el internado, cuando te digo todo. Yo soy muy loca. Yo lo llevaría, al menos como para hacer la mímica. Y en las veces que yo fui actriz, sí vi que la gente lo llevaba. Entonces, pues no sé, como que si tú no puedes como asegurar, no sé, pues si Elisa no les puede asegurar eso, yo lo llevaría, pues. Vale, y otra preguntita, tú dices que no dejan poner relojes, pero yo le entendí, Elisa, que sí, o sea, cuando uno va a tomar, Pero no puedes usar reloj, no puedes usar reloj inteligente. Y me queda la duda si también reloj análogo, pero por ejemplo, la persona de logística sí va avisando como por ejemplo cuánto tiempo queda o cuánto debe ser la retroalimentación y los profes sí tienen también la orden de si los ven quedados, irles diciendo como por favor ve recapitulando o ve dando tu ayuda diagnóstica, etcétera, listo. ok, muchas Por gracias. ejemplo, en radiología, salud e infección, bioética y en esa, creo que en esa cosa nueva de historia de la medicina, no sé qué chotas, la persona de logística sí les debe avisar cuando les queda 5 minutos. Listo, muchas gracias. Isabel, qué Listo, pena. listo. No sé si sea una Cuéntame. pregunta boba, pero muchos teníamos la duda como de la nota de que va en 6 del ECOE, ¿es solo de la estación de 6 o Sí, sí, sí? vean, te les explico. La nota de SEI que va a aparecer en su materia de SEI es solo lo de SEI. Y en acto médico no cuenta SEI. Listo, eso se separó hace mucho tiempo, hace más de 3 años. Ah, ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o me puedo ir a ver el partido? Nos podemos ir a, bueno, se nos Tengo tienen una que estudiar. pequeña pregunta. Dime, ¿Toca dar al final una devolución al paciente, pues como presentar el paciente al profesor? ¿O no, solamente es decirle tu impresión diagnóstica al paciente o cómo es al final? es al paciente. Pues yo personalmente lo hice al paciente. Entonces, don Ramiro, usted tiene, a ver, ¿qué me invento? Que no vaya a aparecer en el hipoteca de COVID. Usted tiene, a ver, para no dañar el trabajo de la gente. O sea, usted tiene un eh, síndrome torácico agudo por una anemia falciforme. Le explico, lo que sucede es que sus células de la sangre no están formadas de manera adecuada, entonces lo que están haciendo es que se están chocando entre ellas en los vasos, se están quedando ahí porque no pueden cruzar porque la formita no pasa por la vena, por la arteria, y eso hace que formen trombos y que a usted le duela el pecho. Le vamos a dar unos medicamentos que le van a ayudar a destaquear esas venas y tiene que seguir en tratamiento para su condición. Se va a quedar hospitalizado y en su defecto lo vamos a remitir a Medellín. Eso fue lo que hice yo. Entonces, así, más que todo. Listo, Y, gracias. por ejemplo, también, entonces, Ya. sospecho que tienes tal cosa, el tratamiento sería, pues no tienen que decir, pues la dosis, no, el tratamiento sería con inhaladores, sería con, no sé, con insulina, sería con no sé qué cosa el paciente. Y la verdad, siento que eso también habla mucho de lo que ustedes saben. No sé si en la rúbrica aparece, creería que sí, yo no he vuelto a revisar la rúbrica hace mucho tiempo, pero también creo que les daría unos puntos extra con los profesores. Siempre recuerden demostrar lo que saben, que así es que los profes les dejan hacer a uno cosas en clínica en el internado. Se acordarán de mí. ¿Qué más? ¿Quién Te más iba a hablar? pregunto, ahora que estás hablando de eso, de este tipo de anemia de pranocítica, ¿fue que te salió a ti realmente ese caso? ¿O nos estás dando un ejemplo así como así nomás? No, bro, me lo acabo de inventar. Obviamente Ah, en ok. la vida les daría. En No, la qué vida. tonto. Güey, madre. No, Pero bueno, no ve que listo, listo. todo me lo acabo de inventar.
No, no, eso me lo acabo de inventar. Si le salió, pues bendiciones, felicidades, se ganaron la lotería, pues ya Más vayan de ustedes, buenas. busquen el tratamiento ustedes del síndrome torácico en anemia falciforme y me escriben y me cuentan. Listo, les dejo eso de tarea para que no se les olvide nunca en la vida, que eso llega mucho al San Vicente. ¿Algo más? Por ejemplo, si a uno pues, le toca determinada enfermedad, de todas maneras, uno tiene que revisar los pares craneales, así no sea neurológico, o Sí, se puede tienes que hacer, centrar. tienes que hacer el examen neurológico completo. Esa es ahí la cunita. Como es completo, tienes que hacerlo rápido, no te puede faltar nada y tienes que jugar con el tiempo ahí. Pero evalúan que lo hagas completo. Por lo menos los pares craneales creo que sí tienen que ser todos. Pues obviamente el olfatorio no, pues el vago y esas cosas, pero los que puedas evaluar ahí sí te lo evalúan. Igual le hacen la rúbrica, yo creo que sí están evaluando todavía eso. Y por lo menos movilidad activa y pasiva, fuerza y los reflejos. Y por ejemplo, en cuanto a la auscultación y los signos, el actor le dice a uno qué valores tiene. Eh, Algunos te los dice el profe te dice signos vitales, hallazgos de cosas que tú estés buscando, o sea, si tú haces la maniobra, dices voy a examinar tal cosa, el profe te dice normal o doctora se escucha tal cosa. El paciente, pues el actor solo tiene indicación de responderte preguntas de la anamnesis y actuar pues cualquier maniobra, pues o cosa, o decir, ay, me duele", cualquier cosa, toser, pues. Una vez tosí toda una actuación y la parcera no se le ocurrió preguntarme qué era la tos y yo casi me muero. También pues piensen que los actores verdaderamente están actuando. Y ya, no sé qué más. Gracias. ¿Algo más? Bueno, si me ven en la facultad me regalan una cerveza. Que les vaya muy bien. Yo veré porque igual tengo que ver las notas, listo. Cualquier cosa me escriben en horario laboral, por favor, después de las 5 no, que es mi momento de descanso y de sufrimiento. Que estén muy bien y que les vaya muy bien.